Focke-Wulf F W189. Nombre en clave Feeling. Parecía extraño e incluso un poco ridículo. 2 finos brazos de cola, una enorme cabina de góndola casi completamente acristalada que parecía un acuario, y motores cuyo sonido se parecía más al zumbido obsesivo de un abejorro enojado que al rugido de un vehículo de combate. Pero cualquiera que haya visto alguna vez el Focke-Wulf F W189 en acción, nunca volvió a llamarlo juguete. Para los soldados en tierra, se convirtió en un presagio de un desastre inminente, y para los pilotos de combate, en un enemigo insidioso capaz de convertir la caza en una prueba humillante y dolorosa. Desde los primeros días de la guerra en el frente oriental, los soldados soviéticos desarrollaron un reflejo especial ante este sonido. No era agudo, como el silbido de un Junkers que se zambullía, ni solemnemente pesado, como el rugido de Heingel. El sonido del marco era viscoso. Parecía pegarse a mis oídos, flotando sobre las posiciones durante horas. Este sonido significaba que estaba siendo observado. Ahora mismo, en algún lugar, detrás de gruesos cristales, un hombre con uniforme alemán marca metódicamente en el mapa la ubicación de sus refugios, armas camufladas y trincheras recién excavadas. La aparición del marco en el cielo era como la mirada de la muerte misma, imparcial, fría y muy precisa. Los soldados sabían que si esta sombra de 2 colas daba vueltas sobre sus cabezas, en 15 a 20 minutos el horizonte se iluminaría y una ráfaga de fuego de artillería calibrada en metros caería sobre las posiciones. El fenómeno de este avión fue que no se suicidó, sino que fue el cerebro y los ojos de quienes mataron. Fue esta conexión invisible entre los aviones ligeros de reconocimiento y los pesados gaudianos en la retaguardia lo que convirtió al FW-189 en el avión más odiado en el frente. Por un cuadro derribado, los pilotos soviéticos a menudo recibían medallas sin hacer preguntas, y los artilleros antiaéreos le arrojaban toda la munición disponible, a veces desenmascarando, solo para forzar el cierre del ojo de cristal. Pero ¿por qué un coche tan frágil, a primera vista, se convirtió en leyenda? Para entender esto, hay que remontarse a 1937, al silencio de las oficinas de diseño alemanas. En aquel momento, el Ministerio del Aire del Reich se dio cuenta de que el concepto de avión de reconocimiento militar había llegado a un callejón sin salida. Los viejos diplanos y sombrillas, como el Henschel 126, eran demasiado vulnerables y no proporcionaban la visibilidad requerida por la guerra de maniobras moderna. La tarea fue formulada estrictamente. La tripulación debe ver absolutamente todo lo que sucede debajo y alrededor de ellos. 3 gigantes de la fabricación de aviones respondieron a este llamamiento, cada uno ofreciendo su propia visión. La empresa Arado tomó un camino conservador y creó un automóvil bastante común y corriente que no impresionó a los militares. Pero la verdadera batalla fue entre los proyectos de Richard Vogt de Focke-Wulf y Kurt Tank de Focke-Wulf. Vogt propuso algo loco, un avión asimétrico, el BV-141, donde la cabina estaba en un ala y el motor en la otra. Parecía la pesadilla de un ingeniero, aunque, contrariamente a la lógica, el avión voló bien. Pero a Kurt Tank se le ocurrió una solución que era tan estética como funcional. Un diseño de doble cola con una góndola central. El tanque entendió que si quería darle a la tripulación una vista perfecta, tenía que quitar el motor del morro. Al transferir 2 motores a las vigas de las alas, liberó todo el hemisferio delantero. La punta del marco se ha convertido en una masa sólida de vidrio. El piloto y el navegante observador
Se sentaban en una cabina real que no tenía puntos ciegos ni delante ni debajo. Fue revolucionario. El navegante podía literalmente acostarse boca abajo, aferrándose a la lente de la cámara o a los binoculares, y ver el suelo como si él mismo estuviera flotando sobre él sin ningún caparazón de acero. Las pruebas realizadas en 1938, supervisadas personalmente por Kurt Tank, demostraron que el FW-189 tiene otra cualidad única: un manejo fantástico. Gracias a la baja carga alar específica, el avión podía literalmente caminar por el aire a velocidades a las que los cazas convencionales caerían en picada. Esto significaba que el marco podía girar sobre un punto, realizando giros de radios increíblemente pequeños. Esto fue invaluable para el ajuste de artillería. El avión no sobrevoló el objetivo, sino que quedó suspendido sobre él como si estuviera pegado. Cuando los primeros vehículos de producción empezaron a entrar en servicio con las tropas, fueron recibidos con cierta desconfianza. Los pequeños motores Argus, con solo 465 caballos de fuerza, parecían demasiado débiles para una guerra seria. Pero esa fue la genialidad del diseño. Los motores refrigerados por aire eran extremadamente sencillos y fiables. No temían los impactos directos de las balas en la camisa de refrigeración, como los motores con radiador de agua. El marco fue creado para trabajar en el polvo, la suciedad y el frío de los aeródromos del este, donde el único confort era la limpieza. Soy un patio de recreo en un campo. En el verano de 1941, el armazón se había convertido en una parte integral de la Blitzkrieg alemana. Estaba en la vanguardia de las puntas de lanza de los tanques, volando solo unos pocos kilómetros por delante de las columnas que avanzaban. Las tripulaciones del FW-189 fueron las primeras en ver emboscadas, reservas desplegadas y puntos débiles en las defensas enemigas. Durante este periodo, nacieron las tácticas de caza de cerebros. Los pilotos de reconocimiento alemanes no solo informaron de la situación, sino que controlaron la batalla. Gracias a una potente estación de radio, el marco podía comunicarse directamente con los comandantes de las unidades de tanques. Para el mando soviético, el marco se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Rápidamente quedó claro que era extremadamente difícil derribarlo con ametralladoras antiaéreas debido a su maniobrabilidad, y los cazas de esa época, los Mir-16 o incluso los primeros rezagados, a menudo eran impotentes. Tan pronto como el avión de la Estrella Roja entró en la cola del marco, el piloto alemán simplemente realizó un giro brusco a velocidad mínima. El caza soviético, habiendo acelerado para atacar, simplemente no pudo encajar en este círculo y se deslizó, exponiéndose al fuego del oficial de reconocimiento del artillero de cola. La capacidad de supervivencia del FW-189 es legendaria. Hubo casos en que el marco regresó al aeródromo con la cola de una de las vigas completamente cortada. La estructura era tan excesivamente robusta que ni siquiera los daños más graves en los elementos de potencia provocaron una destrucción inmediata en el aire. El avión podía volar con un solo motor detrás del fuselaje destrozado y los cristales rotos. Los técnicos alemanes bromeaban diciendo que el marco no se podía derribar. Solo se podía desmontar pieza por pieza en el aire, e incluso así intentaría deslizarse. No se puede subestimar el aspecto psicológico de la presencia del FW-189 en el campo de batalla. En Stalingrado, los soldados recordaron que la aparición del marco sobre el Mamayev Kurgan provocó un estado cercano al fatalismo. Te das cuenta de que te ven.
Entiendes que en un momento estas coordenadas serán alcanzadas por naves espaciales o cosas así. Era imposible esconderse de esta mirada, incluso en grietas profundas. El camuflaje, que funcionaba contra los aviones convencionales, no lo protegía de los ojos experimentados del equipo de estructura, que podía pasar horas estudiando cada arbusto y cada terreno irregular. La tripulación del avión estaba formada por 3 personas, y era un equipo de profesionales bien coordinado. El piloto, el navegante y el artillero vivían en su góndola de cristal, como en una estrecha cápsula. Su interacción tenía que ser instantánea. El navegante observador era la figura principal. No solo miró a través de las lentes, sino que analizó. Tenía que distinguir una posición falsa de una real. Notar un rastro de orugas en la hierba que conducía a una caponera camuflada. Estas personas eran la élite de la inteligencia. Su formación costaba mucho dinero y lo justificaban en cada misión. En 1942, la producción del FW-189 se inició no solo en Alemania, sino también en la Francia ocupada en las fábricas de SNC ASO. Esto permitió saturar el frente con un número suficiente de vehículos. A pesar de que durante toda la guerra se construyeron poco menos de 1000 ejemplares, una cifra ínfima en comparación con las decenas de miles de Messerschmitt, la influencia de Rama en el curso de las hostilidades fue colosal. Una misión de reconocimiento exitosa podría interrumpir toda la ofensiva de una división simplemente revelando la concentración de fuerzas a tiempo. La tragedia de la infantería soviética en los primeros años de la guerra se debió en gran medida al hecho de que Rama proporcionó a los alemanes superioridad en información. Podrías tener más tanques y más soldados, pero si el enemigo conoce cada uno de tus movimientos, tu poder se vuelve inútil. El ojo volador de Kurt Tank vio todo, desde el movimiento de los vehículos del cuartel general hasta la entrega de comida caliente. Fue una guerra de tecnología y nervios, donde una frágil máquina de 2 colas desempeñaba el papel de director de la sangrienta orquesta de la guerra. La historia del FW-189 es la historia de cómo una herramienta altamente especializada puede llegar a ser más importante que un arma de uso general. No era el más rápido ni el más bonito, pero era perfecto para el trabajo. En este primer capítulo solo hemos levantado el velo del horror y respeto que esta máquina evocaba. Por delante estaba 1943, el Kursk Bulge y nuevas modificaciones que convertirían a Rama de un simple observador a un cazador nocturno. Pero los cimientos de su leyenda se sentaron aquí mismo, en una cabina de cristal, sobrevolando los interminables campos de Ucrania y Rusia, con el sonido de 2 pequeños pero tenaces motores. Cuando hablamos del FW-189, inevitablemente nos topamos con una paradoja. Según todas las leyes de la aerodinámica y la lógica militar de principios de los años 40, este avión debería haber sido pan comido para cualquier caza. Lento, con una enorme superficie acristalada, lo que al parecer hizo que la tripulación defensivo contra el fuego de ametralladora, sin embargo desconcertó a los mejores ases soviéticos. Para comprender cómo sobrevivió el Rama donde perecieron vehículos más rápidos, es necesario mirar debajo de su piel y comprender la filosofía establecida por Kurt the Tank. El secreto de la capacidad de supervivencia del FW-189 residía en su fantástica redundancia. La mayoría de los aviones de esa época fueron diseñados según el principio de estricto ahorro de peso. Cualquier detalle extra se consideraba una carga. El tanque tomó un camino diferente.
El diseño de doble viga se eligió no solo por motivos de visibilidad, sino también por motivos de estabilidad estructural. Estas dos vigas de aspecto delgado en realidad crearon un marco espacial increíblemente rígido. Para derribar el marco con fuego de ametralladora, era necesario literalmente acribillar ambas vigas o golpear la unidad de control crítica, que estaba duplicada. Los pilotos soviéticos informaron con molestia. Lo golpeé. Salieron pedazos. La cubierta estaba cubierta de harapos, pero él siguió caminando como si nada hubiera pasado. La central eléctrica merece una atención especial. Los motores Argus AS-410 tenían forma de V, 12 cilindros, pero estaban refrigerados por aire. Para un avión militar esto era una gran ventaja. El chasis no tenía radiadores con refrigerante, que eran el punto más vulnerable de los Jacks o Messerschmitt soviéticos. Una bala que atravesó el radiador significó que en cuestión de minutos el motor se paralizaría por sobrecalentamiento. El marco podría recibir docenas de golpes en los cilindros, perder aceite, fumar, pero continuar girando los tornillos. El aire es un refrigerante gratuito y no puede eliminarse del sistema. Incluso si un motor fallara por completo, la enorme superficie del ala permitía al avión no solo planear, sino también mantener con confianza el horizonte e incluso ganar altitud con el segundo motor. Pero la capacidad de supervivencia técnica fue solo la mitad del éxito. La otra mitad era maniobrabilidad rayana en la magia. Aquí es donde entró en juego la aerodinámica. La carga alar específica del FW-189 era extraordinariamente baja. Esto permitió al piloto girar a una velocidad de entre 150 y 180 kilómetros por hora. Para un caza de alta velocidad como el La-5 o el Yak 9, esta velocidad era crítica. Ante esto simplemente cayeron en picada. Imagínense la imagen. El caza soviético nota el marco y se acerca a su cola a una velocidad de 450 kilómetros por hora. El piloto alemán, al ver el ataque, no intenta escapar, es inútil. En cambio, reduce drásticamente la velocidad y hace un giro brusco. El piloto soviético, tratando de mantener el objetivo a la vista, también tira de la palanca hacia él, pero su radio de giro es 3 veces mayor. Como resultado, el luchador pasa rugiendo, exponiéndose a las ametralladoras defensivas del marco, o, al intentar girar, pierde velocidad y cae. Era un auténtico juego del gato y el ratón, donde el ratón tenía la reacción y flexibilidad de la serpiente. En las memorias de los ases soviéticos, a menudo se encuentra la frase «sujetar el marco con pinzas». Esta fue la única táctica que funcionó. Se necesitaban al menos 2, y preferiblemente 4. Cazas que atacaran desde diferentes lados simultáneamente, sin dar a los alemanes la oportunidad de girar. Pero incluso en este caso, el marco podría presentar una sorpresa. A los pilotos del FW-189 les encantaba realizar vuelos de bajo nivel. Se acercaron al suelo, volando entre árboles, debajo de líneas eléctricas y alrededor de colinas. Con el telón de fondo de la tierra moteada, la góndola de cristal se volvió casi invisible, y pocos se atrevieron a atacar desde arriba a gran velocidad, arriesgándose a estrellarse contra el suelo. Sin embargo, el marco no solo fue un maestro en la defensa. Su verdadero poder residía en la forma en que dirigió la carga, permaneciendo casi desarmada. El trabajo de un observador es un arte de matemáticas y compostura. La tripulación del FW-189 estaba en contacto directo por radio con las baterías de armas pesadas. A bordo se encontraban las estaciones de radio más potentes de la época, FUG-17, que operaban en el rango VHF.
El navegante observador no indicó simplemente disparar allí. Transmitió coordenadas de cuadrícula precisas, correcciones de viento y rupturas observadas en tiempo real. Para la infantería soviética, esto se convirtió en una tortura sofisticada. Se podía cavar una zanja perfecta y disfrazarla con ramas. Pero desde el marco colgado 2 kilómetros más arriba, se podía ver la tierra recién excavada que no tuviste tiempo de esconder. El navegante vio hacia dónde conducían los senderos del bosque, dónde estaban las cocinas camufladas, dónde se concentraban los camiones con municiones. Fue el orquestador del caos. Tan pronto como presionaba el botón PTT del micrófono, unos segundos después caía una andanada de acero sobre una zona tranquila del bosque. Este avión hizo que la guerra fuera transparente para los alemanes y mortal para las tropas soviéticas. El marco jugó un papel especial en las operaciones de cerco. Cuando las unidades soviéticas cayeron, además, el FW-189 se convirtió en la única fuente de comunicación con el mundo exterior para el mando alemán. No solo exploró las rutas de salida, sino que también dejó caer contenedores con medicinas, mapas y pedidos. En condiciones todoterreno y caminos embarrados, cuando el reconocimiento del terreno estaba paralizado, el marco seguía siendo el único medio móvil para monitorear la situación. No debemos olvidarnos de la presión psicológica que ejercía el propio acristalamiento de la cabina. La tripulación vio al enemigo y el enemigo vio a la tripulación. Los pilotos recordaron que a veces, a baja altura, podían ver los rostros de los soldados en las trincheras. Esta intimidad de la guerra, cuando ves a tu víctima a través de binoculares, aterrorizó a ambos bandos. Los soldados soviéticos lo llamaban el maldito carpintero, dando a entender que el marco siempre venía a derribar el ataúd para los de abajo. A mediados de la guerra, el marco comenzó a realizar tareas específicas, como luchar contra los partisanos. Aquí su capacidad para volar lentamente y permanecer en el aire durante mucho tiempo era insustituible. Rastreó el humo de los incendios, los lugares de aterrizaje de los aviones de transporte desde el continente y les envió destacamentos punitivos. En las zonas boscosas de Bielorrusia y Ucrania, el FW-189 se convirtió en un verdadero flagelo para las unidades forestales. A pesar de la llegada de aviones más avanzados, Kurt Tank siguió creyendo en su concepto. Entendió que el futuro de la inteligencia estaba en la especialización. El FW-189 no intentó ser un experto en todos los oficios. Era el bisturí perfecto en manos de un cirujano. Su diseño permitió instalar diversos tipos de equipos fotográficos, desde cámaras panorámicas para reconocimiento estratégico hasta cámaras de enfoque estrecho, que permiten leer el número en la torre de un tanque desde una altura de varios kilómetros. En esta parte vimos el cuadro en el cenit de Yeslava. Era una tríada cuando cada general alemán exigía al menos un eslabón de estas máquinas. Pero la guerra es un proceso de adaptación constante. La Fuerza Aérea Soviética estaba aprendiendo, su tecnología mejoraba, y los cielos sobre el frente oriental estaban cada vez más poblados. En la siguiente parte veremos cómo el ojo volador empezó a quedarse ciego bajo los golpes de la nueva realidad, y cómo hizo un último intento, desesperado, por cambiar las reglas del juego, convirtiéndose en un depredador nocturno. En 1943, los cielos en el frente oriental comenzaron a cambiar. La era de la impunidad para el fotograma estaba llegando a su fin, pero fue durante este periodo que el declive de la leyenda se convirtió en un verdadero drama, lleno de experimentos técnicos y heroísmo desesperado de las tripulaciones. En el tercer capítulo de nuestro estudio,
examinaremos cómo el ojo volador intentó adaptarse a la nueva realidad, cuando de cazador pasó a ser presa perseguida, y qué papel jugó en las páginas más oscuras del final de la guerra. El aire sobre Kursk-Bulge se convirtió en el momento de la verdad para el FV-189. La aviación soviética ya no era la fuerza dispar que inició la guerra. La aparición la 5FN y del Yak-9, con potentes armas de rayos, significó que la maniobra por sí sola ya no era suficiente. Si antes un piloto soviético podía disparar una ráfaga y fallar, ahora un impacto de un proyectil de 20 milímetros o 37 milímetros destrozaría incluso la estructura resistente del tanque Kurt. Sin embargo, la intensidad del uso de marcos no hizo más que crecer. El mando de la Wehrmacht exigió lo imposible de conocer cada movimiento de los cuerpos de tanques soviéticos. En este momento nació una de las modificaciones más formidables y específicas del avión. La retaguardia alemana empezó a sufrir las consecuencias de las brujas nocturnas, los regimientos aéreos femeninos soviéticos que pilotaban biplanos P o 2. Estos pequeños aviones de madera contrachapada se colaban en los campos alemanes con los motores apagados y lanzaban bombas, privando a los soldados del sueño y la paz. Los cazas nocturnos convencionales como el Bf-110 eran demasiado rápidos y torpes para luchar contra ellos. Y entonces el encuadre volvió a aparecer en escena. El FV-189 comenzó a estar equipado con radares FUG-212 Liechtenstein. La nariz del avión estaba decorada con antenas características y se colocaron armas adicionales dentro de la góndola. Así apareció el cazador nocturno FV-189A1R7. Era una imagen surrealista. Dos aviones de movimiento lento, uno soviético y el otro alemán, libraron duelos mortales en completa oscuridad a velocidades que parecerían la velocidad de carrera de los aviones modernos. El marco utilizaba su estabilidad como plataforma de tiro, intentando seguir a dos a la vez mediante los destellos del escape. Pero el pensamiento técnico de los alemanes no se detuvo. Al darse cuenta de que la góndola de cristal se convierte en una fosa común cuando se encuentran con combatientes, los diseñadores intentaron una revolución radical. Se suponía que el proyecto FV-189 ese convertiría el elegante avión de reconocimiento en un monstruo blindado de avión de ataque. Los diseñadores eliminaron por completo el acuario de cristal y lo sustituyeron por una cápsula blindada, similar a la que luego tendría el Handschel 129. El piloto y el artillero estaban sentados espalda con espalda en un estrecho ataúd de acero, con un grueso cristal blindado. Sin embargo, esto acabó con la principal ventaja del marco, la visibilidad. El avión se volvió pesado, inerte, y perdió su legendaria maniobrabilidad. Las pruebas han demostrado que sin su propio ojo, este avión pierde su significado. El proyecto se cerró, dejando al FV-189 a su verdadero destino: mirar y ver. Un lugar especial en la historia del marco lo ocupa su servicio como avión de mando. Gracias a su cabina espaciosa y luminosa, el avión se utilizaba a menudo para transportar a oficiales superiores y generales de inspección. Era una especie de limusina voladora de primera línea. Hay casos en que los generales prefirieron el chasis a un avión más rápido, precisamente por la posibilidad de examinar en detalle el campo de batalla con sus propios ojos antes de comenzar la operación. En esta función, el avión se convirtió en el vínculo entre los mapas estratégicos del cuartel general y la sangrienta realidad del frente.
En 1944, la situación se había vuelto crítica. La falta de combustible y repuestos comenzó a dejar en tierra incluso a los vehículos más necesarios. Pero fue entonces cuando el Marco encontró su aplicación para ajustar el fuego de cañones ferroviarios pesados y morteros pesados. Cuando Alemania pasó a la defensa total, la precisión de cada proyectil llegó a valer su peso en oro. El Marco flotaba sobre el horizonte, coordinando el fuego de Dora o Karl, convirtiéndose en el último instrumento de la desesperación. Es interesante que la geografía de uso del FW-189 no se limitó solo a los campos nevados de Rusia. El avión también entró en acción en el norte de África, donde sus motores refrigerados por aire funcionaron excelentemente en condiciones calurosas y arenosas. Allí recibió el sobrenombre de zorro volador del desierto. Siguió a las columnas británicas entre las dunas, trabajando en condiciones en las que los radiadores de refrigeración por agua hervían después de 10 minutos. Sin embargo, el final fue inevitable. Cuando las tropas soviéticas entraron en Polonia y Alemania, las fábricas que producían componentes para estructuras fueron capturadas. En ese momento, Kurt Tank ya había pasado por completo a crear interceptores a reacción, con la esperanza de salvar al Reich con un arma milagrosa. La inteligencia pasó a un segundo plano ante el inminente colapso. Los últimos FW-189 listos para el combate se reunieron en grupos especiales de última esperanza, que volaron en tareas de reconocimiento sin esperanza de regreso, simplemente para informar qué tan cerca habían llegado los tanques soviéticos a Berlín. El destino de los vehículos supervivientes después de mayo de 1945 fue triste. La mayoría de ellos simplemente fueron descartados por los aliados como basura obsoleta. A diferencia de los jets E-262 o los cohetes V-2, el Marco Lento no parecía un premio valioso que ganar. Solo décadas después, los historiadores de la aviación se dieron cuenta del nicho único que ocupaba este avión. Su concepto de observador especializado se consideró ingenioso. La influencia del FW-189 en la industria aeronáutica de la posguerra se puede ver en los lugares más inesperados. Los ingenieros estadounidenses, al crear aviones de vigilancia para la guerra de Vietnam, como el OV-1 Mokov o el legendario OV-10 Bronco, se inspiraron claramente en la experiencia alemana. Las mismas dos vigas, la misma góndola delantera con vista panorámica, el mismo énfasis en la maniobrabilidad a velocidades ultrabajas. El Marco murió como unidad de combate, pero su código genético sigue vivo en todos los aviones de ataque modernos o vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento que utilizan un diseño de doble brazo para la estabilidad de la cámara. Hoy, cuando miramos las raras imágenes crónicas del FW-189 moviendo suavemente sus alas sobre las nubes, no vemos solo una máquina militar, vemos el triunfo de la ingeniería, que fue capaz de convertir la debilidad y la baja velocidad en fuerza absoluta. Este avión se convirtió en un símbolo de toda una época en la que la aviación dejó de ser solo un medio para lanzar bombas y se convirtió en una herramienta para la gestión inteligente de la guerra. Para quienes lucharon contra el Marco, este quedó para siempre como vidrio maldito. Para quienes lo volaron, fue un amigo fiel que lo sacó del infierno con una palabra de honor y un motor humeante. Su historia es un recordatorio de que, en la guerra, el arma más peligrosa no es la que dispara más fuerte, sino la que lo ve todo y nunca cierra los ojos. Para concluir esta larga historia,
vale la pena recordar las palabras de un piloto veterano alemán. Éramos como dioses en el Olimpo, lo veíamos todo, pero sabíamos que se nos acababa el tiempo cuando aquellos a quienes menospreciábamos aprendieron a mirarnos a través de las miras. El Focke-Wulf FW-189 pasó a la historia, dejando tras de sí solo un zumbido en los oídos de quienes sobrevivieron bajo su mirada, y el único ejemplar restaurado en el museo, como silencioso recordatorio una historia sobre una época en la que el cielo era transparente y mortal. Habla alemán,